Vamos a ir a Romanos. Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12 al 14. Romanos 5, 12 al 14 dice así: mejor del 13 al 15, no del 12 sino del 13 al 15. Romanos, discúlpeme, yo soy el que estoy aquí desubicado. Romanos 5, del 12 al 14, sí, perdón, del 12 al 14. Dice así la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y el que había de venir era Cristo. Vamos a orar un momento más. Señor, gracias por tu palabra. Hoy queremos profundizar en lo que somos como personas, como seres humanos. Y nada más hermoso que saber quiénes somos de acuerdo a como tú nos diseñaste, pero también nada más fuerte para nosotros que entender quiénes somos por causa de la rebelión que la humanidad hemos hecho contra ti a través del pecado. Ayúdanos hoy, Señor, a no solamente ver la dificultad, sino también la bendición. Por un hombre recibimos nuestra tendencia pecaminosa, pero por otro, por Cristo, recibimos salvación y vida eterna. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, mis hermanos, déjenme comenzar diciéndoles que hay algo que se le llama preguntas retóricas. ¿Qué son las preguntas retóricas? Eso que acabo de decir es una pregunta retórica. Son preguntas que se dicen no para ser contestadas con nuestra voz, sino para ser contestadas en nuestra mente. Son preguntas que cuando el que está exponiendo el tema las hace, no espera que usted conteste o que usted responda audiblemente, sino que medite o piense en la respuesta que luego se irá dando desde la enseñanza o desde la predicación. Cuando estamos dentro de una clase, entonces ahí sí, por lo general hacemos preguntas directas, levante la mano, conteste y hacemos más interrelación y diálogo. Cuando estamos en una predicación, las preguntas son más retóricas, porque la predicación no es tanto una enseñanza dialogada, sino una proclamación de una verdad como lo hacían los profetas. Entonces, permítame hacerle una pregunta retórica, o hacernos unas preguntas retóricas. Una en general, pero con varios elementos en particular. ¿Qué tienen en común? Repito, ¿qué tienen en común una asiática deportista, un latino empresario, un europeo mendigo, un africano corrupto y una norteamericana delincuente? La repito, ¿qué tienen en común una asiática deportista, un latino empresario, un europeo mendigo,
un africano corrupto y una norteamericana delincuente. ¿Qué tienen en común? La respuesta es muy sencilla. Todos son seres humanos. ¿Sí? Todos son seres humanos. Yo me imagino que usted estaba buscando la conexión entre lo que hacen, el lugar de donde vienen, pero la intención era precisamente que en su corazón se despertara la inquietud por la diversidad tanto de nacionalidades como de características físicas, como de comportamientos éticos, como de costumbres culturales y circunstancias en su contra o en su favor de cada persona. Porque aunque todos tengan distintas características de este tipo, tienen una cosa en común: son personas, son seres humanos, somos seres humanos. Y aunque seamos diferentes, todos compartimos la misma humanidad. Déjeme afirmar, de acuerdo a lo que acabamos de leer en la Biblia, que por un ser humano, por un hombre, fuimos marcados en nuestra humanidad hasta el punto de alejarnos de Dios junto con Él, con ese que pecó. Pero por otro ser humano somos restaurados de nuevo a Dios por medio de ese ser humano, que es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y aquí, como usted lo ha visto, el contraste de una vez lo podemos mencionar hasta el final es entre Adán y Cristo. Es una comparación de contraste, no porque sean iguales, aunque tienen ciertas características similares, sino porque definitivamente nos marcan de forma diferente. O usted está en Adán o usted está en Cristo. Usted es un ser humano que con todas las características diferentes a los demás tiene su humanidad dada por Dios, o es un creyente o una persona que se ha entregado a Cristo, que ahora pertenece a una humanidad transformada por la fe en el Señor. Bueno, déjeme decirle que si usted mira conmigo en Romanos capítulo 5, esta es una carta que trae un tema. El tema desde el capítulo 1 es el Evangelio a través de lo que se le llama justificación. Pero acá en el capítulo 5, versículo 10 y 11, si mira conmigo antes de los versículos que leímos, se puntualiza en algo que se le llama reconciliación. Dice el capítulo 5, versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, el apóstol hace un paréntesis, como a veces lo hacemos nosotros, que estamos hablando de algo, llevamos un tema y decimos, estaba hablándole de mi viaje a Cartagena, pero a propósito, yo encontré a unas personas que vendían en la calle, sobre todo ahí al pie del mar, ciertas cosas, y empezó a hablar, hizo un paréntesis de las cosas que vendían. Y está hablando el apóstol Pablo del Evangelio, comienza su carta hablando sobre cómo la humanidad ha caído en pecado desde Adán y Eva, y narra cómo es la forma en que nos hemos sumergido en pecado, pero empieza luego a hablar de Cristo y cómo a través de Él se nos reconcilia, y profundiza en eso, y empieza a profundizar en eso. Todos, lo primero que tenemos que recordar en medio de esta presentación de la reconciliación en Cristo por medio del Evangelio es que aquí se nos describe que todos tenemos tres características. Primera característica, tenemos humanidad. Ahí no se hace énfasis, pero es la realidad. Todos descendemos del mismo hombre, pues solo así, por medio de él, es que se puede explicar que el pecado haya llegado a todos y que la muerte nos llegue a todos los hombres. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cómo recibimos las consecuencias todos? Descendemos del mismo hombre, descendemos de la misma pareja, Adán y Eva. ¿Ellos fueron creados pecadores? No fueron creados pecadores, ¿cierto que no? Vamos a ir rápidamente a Génesis capítulo 1, versículo 26. A través de ellos, antes de que nosotros recibiéramos el pecado,
recibimos humanidad porque ellos fueron los primeros seres humanos. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, nos dice el Señor allí a través del escritor que fue Moisés: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, está hablando el Señor, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. Fíjese que dice al hombre, quiere decir ser humano, porque después dice a imagen de Dios los creó, varón y hembra, los creó. O sea que no solamente estaba hablando del sexo masculino, sino de ambos sexos como ser humano, creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Tenían pecado? No. Fueron creados en santidad y justicia, han dicho muchos estudiosos bíblicos, de acuerdo a lo que se dice en el Nuevo Testamento sobre este evento creador. Fueron creados a imagen de Dios para relacionarse con Él. Y si usted mira el capítulo 2, versículo 25, antes que en el capítulo 3 cayeran en pecado, en el capítulo 2, verso final, 25, dice que Adán y Eva estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaban? ¿Porque hay que andar desnudos? No, porque sencillamente no habían pecado, y al no haber pecado no había malicia ni distorsión de la creación de Dios o de las funciones de la vida humana, dentro de ellas la sexualidad y la vida de pareja. No existían conflictos intramatrimoniales, no existían problemas de salud, no había dificultades de relaciones, ni mucho menos culpa y vergüenza, porque no habían pecado, tenían cuerpos santos, pero definitivamente que podían pecar, que es la gran diferencia de los cuerpos que tendremos nosotros cuando hablamos de cuerpos gloriosos. Cuerpos sin pecado, pero que sí podían pecar. ¿Por qué lo sabemos? Porque en el capítulo 3 pecan y empieza el conflicto. Y si usted puede en su casa lea que en el capítulo 3, cuando Dios dice qué es lo que va a pasar con ellos, dice, a la mujer le dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Es un texto de difícil traducción por el idioma antiguo, pero se puede concluir, como pasa en el capítulo 4, que se dice algo parecido cuando Caín está tentado a matar a Abel, que lo que iba a pasar era un conflicto continuo, que la paz se iba a acabar, que la tranquilidad iba a cesar por causa de haber desobedecido a Dios, de haber pecado. Entonces, cuando pecan, caen en dificultad. Pero pregunta, ¿por haber pecado el ser humano ya no es imagen de Dios? La respuesta bíblica es, todavía hasta el ser humano más perverso es imagen de Dios. Lastimosamente es una imagen distorsionada, contaminada en todas las áreas por el pecado. ¿Por qué decimos que sigue siendo imagen de Dios? Porque luego de pecar, en el capítulo 3, Adán y Eva, desobedeciendo a Dios, y en el capítulo 4 incluso darse que Caín matara a Abel, en el capítulo 5, versículo 3, vemos cómo se dice que el Set, el hijo de Adán, que sustituyó a Abel, era a imagen de su papá. Y en el capítulo 9, versículo 6, más concretamente, después del diluvio, cuando Dios le habla a Noé, le dice que el que derramare sangre humana, Génesis 9, 6, su sangre será derramada, por cuanto el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Agredir a un ser humano es ir en contra del ser creado por Dios con mayor dignidad de todos los seres vivos y de toda la creación, incluso el ser humano más perverso y más sumergido en pecado. El asunto es que cuando presentamos el Evangelio, a veces olvidamos de dónde venimos, y repito el término, olvidamos que lo que queremos es reconciliación, porque el ser humano sufre y tiene problemas porque está lejos de su Creador. Desde Adán se le fue a Dios, se separó de Dios, voluntariamente desobedeció a Dios y sufre las consecuencias de ello.
Y a veces nosotros cuando presentamos el Evangelio recalcamos la pecaminosidad, que ya la vamos a ver y que la resalta el texto en Romanos capítulo 5, pero se nos olvida la humanidad. Y ojo con esto, si algo tenía el Señor Jesucristo cuando pasó por esta tierra, era compasión por la humanidad. ¿Ustedes creen que todos los que a Cristo vieron y que recibieron un milagro de Cristo, todos se convirtieron a Cristo? No. La tentación es pensar que más bien muchos de los que recibieron milagros tal vez estuvieron el día que dijeron, crucifícalo. Y Él dejó entonces de compadecerse de ellos y de ayudarlos, servirles y hacerles milagros, sanidades y prodigios. No, porque su corazón tenía compasión por el ser humano que es imagen y semejanza de Dios. Y mi temor es que cuando hacemos el diagnóstico de quién es el ser humano para presentarle el Evangelio, diciéndole como la semana pasada lo hicimos, quién es Dios, misericordioso pero también es justo, le enfatizamos más quién es el ser humano solo en su pecaminosidad, pero se nos olvida que es un ser humano que tiene dignidad como ser humano, y a veces no le predicamos el Evangelio para que lastimosamente para él se ofenda con la verdad de que tiene pecado, sino que intencionalmente lo ofendemos como si no fuera otro ser humano como nosotros, que necesita reconciliarse con Dios. Y a veces no se trata de lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y hermanos, nosotros podemos presentar el Evangelio a una persona que recién conocemos, y debemos hacerlo ojalá lo más rápidamente posible, porque no sabemos si después la volveremos a ver. Lo ideal sería que se lo presentáramos a una persona que nos conociera y viera la obra de Cristo en nuestras vidas, pero si apenas la conocemos le podemos presentar el Evangelio, pero aunque apenas la conozcamos, debería esa persona percibir que nosotros tenemos un afecto especial por ella, como por cualquier ser humano, incluso los seres humanos que nos hacen daño. Recuerden que Cristo precisamente dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque aunque sean pecadores, son seres dignos de compasión. Entonces debemos recordar que estamos queriendo que ellos se reconcilien, y que antes de que la humanidad pecara, la humanidad estaba en santidad y justicia con Dios. Pero llegó lo segundo, además de humanidad, pecaminosidad. 3 cosas debemos hoy de este texto de Romanos capítulo 5, versículo 12 al 14. Humanidad, pecaminosidad y muerte. Humanidad, la tocamos. Pecaminosidad, Romanos capítulo 5, versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Qué hizo ahí Pablo? ¿Qué quiso decir? ¿Qué no quiso decir? Es tremendamente diciente la forma como Pablo ve la historia de la obra, de los actos y las palabras de Dios que están registradas en la Biblia. Empieza con Adán y se salta cientos de años después hasta Moisés, que es a quien Dios usa para hacer la ley. Y obviamente él veía la ley como todos los primeros 5 libros de la Biblia que nosotros tenemos: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero especialmente y principalmente resalta los 10 mandamientos, porque es la ley. Dice que el pecado resalta y nos vemos culpables cuando somos mirados, vistos, examinados por la ley de Dios. Y dice ahí mismo en ese versículo que donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y antes de que nos imaginemos que porque antes de que Moisés viniera no había una ley que dijera no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás los bienes ajenos, que porque no existía antes de Moisés no existiera el pecado, rápidamente en el versículo siguiente él nos dice, pero todos se morían. De todas formas, después de Adán morían, y como la muerte es consecuencia del pecado, no quiere decir que no pecaran, quiere decir que sí pecaban, pero no se sobrevaloraba la condición pecaminosa porque no había una ley. Entonces, ¿qué problema con la ley? ¿La ley es mala? Conocer los mandamientos de Dios, que es lo que aquí se le llama ley, ¿trae problemas? Vaya conmigo a Romanos capítulo 7, por favor. Versículo 7. Pablo profundiza en el 5, en el 6 gloriosamente vuelve
a mostrar cómo somos salvos por medio de la justicia de Cristo, pero en el 7 empieza de nuevo a hacer la práctica sobre el pecado en el ser humano y dice Romanos 7:7, ¿qué pues diremos? ¿O qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Los mandamientos son pecado? En ninguna manera. ¿Cómo vamos a tomar como pecaminosos los mandamientos de Dios? Pero no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Y entonces entre más se me dice que no haga algo, más lo hago. Así somos los seres humanos. Porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, no se conoce, no se entiende, no se deja ver el pecado, si no hay mandamientos que incumplir. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero viendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea, me di cuenta de mi situación espiritual de pecado. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, es decir, por ejemplo, no robar, para que yo viva conforme a la voluntad de Dios, a mí me resultó para muerte, porque me di cuenta que robo. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, que es lo malo, el pecado en mí, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser, resalte esto en su Biblia y en su mente, llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y esa es una frase espectacular con la que Pablo quiere definir la situación del ser humano. La ley lo que me quiere mostrar a mí es qué tan sobremanera pecaminoso es el pecado. Porque ¿sabe qué es lo que tendemos a hacer nosotros? A decir qué tan pequeño, sencillo, minúsculo y poco son ni siquiera los pecados, sino los errores que cometemos. Cosas sencillitas ahí. Una mentirita blanca. Y alguien dijo alguna vez, decir que una mentira es blanca es como decir que hay pecados santos. Es como decir, hay cosas malas que son buenas. Es como decir, al final, no me juzguen. Porque déjeme decirle algo, cuando usted le pregunta a la gente en la calle, le está presentando el evangelio, usted siente que es pecador, sabe que es pecador, le dice, sí, claro. Y dijo alguna vez algún predicador, si usted le pregunta eso al diablo, el diablo le dice, claro, yo soy pecador y el mejor de todos los pecadores. Él saca la chapa y la luce y dice, yo soy el mejor de todos e incito a todos a que pequen. Y tremendos pecados que nos armamos en conjunto. El problema no es reconocer en general que somos pecadores, en general que tenemos pecados, para disminuirla y no ver tan sobremanera pecaminosa nuestra vida de pecado, sino simplemente decir, sí, todos pecamos, así, todos hemos pecado. ¿Quién no ha dicho una mentira? ¿Quién no ha hecho algo malo? ¿Quién? Todos, ya. ¿Cuál es el problema? El problema es que si yo no me sé ahogándome en una piscina, que en el caso mío es más fácil porque yo nado como las piedras, o sea, me voy para el fondo, no floto. Entonces, si yo no me sé ahogándome en una piscina profunda, yo le digo al que está ahí de salvavidas, le digo, no se vaya a tirar, hermano, porque yo sé nadar muy bien. O sea, yo no tengo problemas. Es una bobadita esto, pasar esta piscina. Así pasa con la persona cuando contempla en general sin particularizar y sin ver sobremanera pecaminoso su pecado. Dice, pues yo salgo adelante, yo he cometido errores, yo tengo dificultades, he ofendido a Dios en algunas cosas, pero Él sabe que es que en esta vida pues hay cosas que pasan y uno no es perfecto y la gente también es pecadora y las circunstancias son adversas y hasta el que más predica el evangelio, el que es más santo, tiene sus errores, entonces uno termina cometiendo fallas, eso cualquiera. En vez de ver sobremanera pecaminoso el pecado, lo ven minúsculo, sencillo
y subestimable, de tal forma que no necesitan al salvavidas, es decir, no necesitan a Cristo como Salvador, porque sienten que se pueden salvar solos. ¿Cuál es la manera que deberíamos tener nosotros para confrontar eso? Mostrarles que son transgresores. Volvamos a Romanos capítulo 5, versículo 16. Al final del versículo 16 hay algo que quiero resaltar. Y con el don, el regalo, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, o sea, de Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, el pecado que cometió Adán junto con Eva, para condenación, pero el don, el regalo, que es Cristo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Transgresiones. Pecados son transgresiones, son violaciones de la ley. Y yo lamento con todo mi corazón que hoy en día se esté reinterpretando la Biblia para que deje de verse el pecado como una violación de la ley. De hecho, la palabra pecado, que en el griego significa desviarse o no dar en el blanco, es mucho más suave y la gente la prefiere, para traducirla así, decir, es que un error lo comete cualquiera, a la palabra transgresión, que significa también desviarse, pero desviarse para no cumplir una ley, que significa violador de una ley, o que como lo traduce Pablo también, o más bien como lo usa Pablo y lo traduce la Reina Valera en en Efesios capítulo 2 versículo 1, somos delincuentes. Una cosa es decirle a usted a alguien, usted es pecador, y la gente dice, sí, todos pecamos. Pero usted le dice, usted es un delincuente, le dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde están las pruebas? A mí no me levante falsos. Me hace el favor y me dice, o si no lo denuncio. Y se calma, porque yo lo voy a denunciar por difamación. A mí no me diga delincuente. ¿Qué le sucede? Bueno, yo no quiero que usted malinterprete conmigo, pero por favor vea en Efesios capítulo 2 conmigo cómo el Señor a través de Pablo nos lo enseña. Efesios capítulo 2, versículo 1, sin perder Romanos capítulo 5, Pablo está describiendo la situación antes de creer en Cristo y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y la misma palabra que se traduce en Romanos capítulo 5, versículo 16 como transgresiones, aquí es traducida como delitos. Delitos. Somos, perdóneme la expresión, si no le cuadra, no está literal en la Biblia, pero quiero utilizarla como Pablo aquí la coloca, somos delincuentes existenciales. No estamos violando la ley de una nación políticamente establecida con gobiernos humanos y todo lo demás, sino que estamos violando las leyes divinamente establecidas en nuestra conciencia, según Pablo en Romanos capítulo 2, que dicen, no diga mentiras. Y que cuando a mí me dicen mentiras, yo sé que está mal que digan mentiras. El problema es que cuando yo digo mentiras, ahí sí me justifico. Pero si alguien me las dice, yo digo, no, aquí hay algo mal. Yo sé en el interior de mi corazón que la gente no debería mentir sobre su situación y sobre sus circunstancias. Entonces no debería decir mentiras. Soy un delincuente existencial. Estoy violando las normas éticas y morales, espirituales con las que deberíamos regirnos todos los seres humanos. Así no las tengan escritas en una ley de ningún gobierno. Pues la mayoría de las leyes de los gobiernos se rigen por este código interno que llevamos nosotros, que refleja que sí creemos que Dios es el que gobierna todo. La mayoría de las leyes, por ejemplo, condenan el perjurio, ¿cierto? Decir algo como si fuera cierto y que no lo es, y oficialmente decir que es, incluso bajo juramento, que algo es cuando realmente no es así. ¿Cómo hacemos entonces cuando presentamos el Evangelio? Debemos ayudar a que la persona caiga en cuenta de que es un delincuente contra las leyes de Dios y ayudar a que la persona entienda también que es un ofensor, que es la otra forma como la Biblia lo traduce, la Reina Valera. Cuando el Señor Jesús enseñó a orar, perdónanos nuestras ofensas, es perdónanos nuestras transgresiones, nuestras violaciones de la ley contra ti, Señor, y contra las personas que son a tu imagen y semejanza. Eso en Mateo capítulo 6, versículo 14 se encuentra. Por eso en el mismo Sermón del Monte, Cristo cita, por ejemplo, el asesinato, Cristo cita el adulterio, Cristo cita mandamientos sencillos de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, para que entendamos quiénes somos. Somos ofensores
contra Dios y contra su voluntad y contra los seres humanos. Y al mismo tiempo es lo que él hace cuando se confronta con la gente. Porque cuando viene el joven rico en el Lucas capítulo 18, versículos 18 y siguiente, y le dice el Señor, le pregunta qué debo hacer para heredar la vida eterna, el Señor le dice, cumple los mandamientos, ahí estás, no robes, no mates, no digas falso testimonio. Y él le dice, todo eso lo cumplo desde mi juventud. Cristo no le está diciendo que él se puede salvar con su esfuerzo. Cristo lo que está queriendo es que él se examine bajo la ley de Dios. Entonces lo que hace es citarle en la práctica, que es lo que pasa con muchas personas, con nosotros y nuestros corazones, una forma de entender cómo si violamos ese mandamiento o esos mandamientos. ¿Y qué es lo que le dice? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Qué le está diciendo? Ame a Dios y a quien él envió, que es el Hijo de Dios, hecho hombre por sobre todas las cosas, más que a sus propios bienes y posesiones. Ame a Dios más que lo que tiene. Y la Biblia dice que él se fue muy triste porque tenía muchas cosas. Porque aunque no robara, no matara, no fuera un delincuente según el mundo, de todas formas, así fuera el más respetable de todos, no amaba a Dios por sobre todas las cosas, que es el primero y más grande mandamiento. Dice que debemos no tener dioses ajenos delante de nosotros, y él estaba violando, teniendo como ídolos sus propias posesiones. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando predicamos el Evangelio? Preguntarle a la gente, ¿ha mentido? Podemos hacerlo. ¿Ha robado? Ah, sí. Y decirle, no a otro, a usted mismo, si usted se está juzgando, si ha mentido usted, ¿cómo es? ¿Qué es? No, pues yo soy mentiroso. Ah, bueno, pero mentí una sola vez. Pero ¿cómo se llama a alguien que mata una sola vez? Asesino, ¿sí o no? Claro, no tiene que haber matado 10 veces para ser asesino. O va a llegar delante del juez y decirle, señor juez, yo lo maté, pero lo maté una sola vez. Pues claro, no lo podía matar 10 veces porque el hombre tenía una sola vida. Pero no he matado a nadie más, porque a nadie más ha aborrecido como aborreció a esa persona. Pero no he hecho lo que los demás han hecho. Sí, pero sí hizo esto, y en esto usted ha fallado. Y necesitamos, con todo el amor, la gracia y la mansedumbre que Dios nos dé, mostrarle a las personas que han violado las leyes de Dios, son transgresores, ofensores, delincuentes según Dios mismo, y por eso deben conocer lo que la Biblia le llama justificación. El Evangelio es el Evangelio de la justificación. ¿Qué es justificación? Que viene Pablo hablando de la justicia de Dios en Cristo desde el capítulo 1 de Romanos. Significa que como yo no soy justo, a mí se me justifica o se me declara justo por la justicia no mía, sino la justicia de Cristo, porque Él fue el que vivió perfectamente y sin pecados, yo no. Y el Evangelio es una presentación de justificación. Por eso se contrasta entre Adán y Cristo. Adán, no teniendo pecados, pecó, y todos pecamos ahora en él, y por eso todos morimos. Cristo, no teniendo pecados, venció como el Hijo de Dios, y además de vencer como el Hijo de Dios con una vida santa, también recibió sobre él el castigo por nuestro pecado, de tal forma de que él pagó lo que debíamos nosotros pagar en el infierno, pero también nos dejó su justicia a nuestra cuenta para que nosotros seamos vistos como justos, porque definitivamente el que incumple la ley en un solo punto, incumple todos los mandamientos, dice la Biblia, ya es reo de condenación. Necesito a Cristo, y el Evangelio es Evangelio de justificación, y lamento mucho que esto también en muchas congregaciones y para muchos creyentes haya cambiado. Acabo de leer ahorita antes de empezar el culto, en una de las redes sociales en las que yo estoy inscrito, un mensaje de una cuenta de un hombre, o bajo el nombre de un escritor que se llamó C.S. Lewis. Si ustedes lo han escuchado, ese fue el que escribió las Crónicas de Narnia. No sé si han visto las películas del león, la bruja, el ropero y todo lo demás. Y esos libros él los escribió después que salió de ser ateo y se convirtió en creyente. No fue el creyente perfecto, pero sí fue un creyente verdadero. Y no fue dentro de la iglesia perfecta cristiana, fue dentro de una rama de la cristiandad que tiene muchas dificultades, pero él entendió, y por el libro y la película lo conocemos, que Cristo pagó por nuestros pecados. ¿Cómo lo sé?
en la película león, que simboliza a Cristo, es muerto por causa del pecado del hombre, del Hijo del Hombre. Uno de los muchachos tenía que morir por causa de su falta, y el león, que es Cristo Jesús, simbolizado por el león, el Redentor, es muerto para que el hombre no muera. Él paga por el ser humano, como hombre paga por el ser humano, aunque ahí está simbolizado como un león. ¿Y sabe qué leí en esta red social? Que el que la está manejando escribió: nunca dice la Biblia que Cristo haya pagado por el pecado del ser humano, y en ningún lado lo dice literalmente. Si usted mira conmigo hoy mismo Romanos capítulo 5, versículo 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y pues mucho más, estando ya justificados o declarados como justos en su sangre, por él seremos salvos de la ira, del castigo de Dios. Ahí está claramente mostrando que el Señor recibió lo que nosotros merecíamos, y que el castigo que debíamos haber recibido, Él lo recibió por nosotros para que fuéramos declarados justos o justificados. Yo no entiendo cómo alguien puede llegar a decir que no está claro en la Biblia. ¿Sabe por qué creo que dicen que no está claro en la Biblia? Y entiendo cuando miré la persona que dirigía esta cuenta en el internet. Es porque tal vez está dentro de un movimiento religioso donde le están enseñando que no se salva por gracia, sino por obras, y que Cristo murió como ejemplo por nosotros, no en nuestro reemplazo, sino como por darnos ejemplo de lo bueno que debíamos ser, para que nosotros nos animemos. Y aunque esa denominación, iglesia o religión enseñe cosas muy buenas para salir de cosas malas, termina enseñando de que usted, en lo poco que se vaya volviendo bueno, alcanza a pagarle a Dios por sus pecados. Entonces hay que tener cuidado con las redes sociales y con las cosas que parecen muy bonitas, y hay que examinarlas a la luz de la Biblia. Debemos recordar, si hay pecaminosidad, que el evangelio es un evangelio de justificación, porque si no, la persona va a quedar todavía presa de su pecado. Y al final, no solo la humanidad, la pecaminosidad, sino también la muerte se ve en Romanos capítulo 5. Mira el versículo 14. No obstante, reinó la muerte, 5:14, desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. El que había de venir es Cristo. Es figura, es tipo, aunque fue un personaje real, que esa es la otra que hoy en día también se cuestiona. Cristo habló de Adán y todo el mundo dice: pero habló de un personaje, como si hablaran de la Mafalda de Quino. No. Adán no fue un personaje de ficción inventado por Moisés. Adán fue un personaje real que existió, y Dios así lo determinó, lo creó para que viniéramos de él, y efectivamente desde que él vino y pecó, todos los que vienen después de él morimos. Y por eso se sabe que somos pecadores, aunque cuando él pecó no existiera la ley escrita por medio de Moisés, sino que llegó muchos años después. La consecuencia es la muerte. Y las consecuencias no solamente son físicas, sino espirituales, porque lo primero que pasa con Adán y Eva no es que mueren físicamente, no mueren tan pronto comen el fruto prohibido. Lo que sucede con ellos es que mueren espiritualmente, se sienten culpables, se sienten alejados de Dios y no lo quieren buscar su propia salida, se tejen sus propios vestidos con hojas de una planta porque quieren verse bien y elegantes delante de Dios, a ver si pueden taparse con algo. Y hoy en día seríamos nosotros haciendo cosas bonitas, haciendo cosas buenas. Está muy bien hacer obras de misericordia, ayudar a las personas, colaborarle a la gente, y Dios quiera que lo hagamos, pero para la gloria de Dios, porque definitivamente esas cosas, por buenas que sean, no alcanzan para que seamos perfectos delante de Dios. ¡Wow! Y todo eso nos muestra que desde entonces todos estamos muertos espiritualmente, a menos que recibamos vida. La condena, castigo o pena eterna en el infierno al morir inicia sufriendo ahora en vida por estar en transgresión o violación de la ley, en injusticia y en desobediencia para con Dios. Entonces debemos presentar no solo el evangelio como de reconciliación, no solo como evangelio de justificación, sino también como evangelio de gracia. ¿Qué es gracia? ¿Qué es gracia? Regalo gratuito, ¿sí o no? Pero la gracia solamente es el regalo del perdón,
o también es el regalo del auxilio de Dios, el poder de Dios para obrar en mi vida de tal forma de que yo no solamente entienda que Él me perdonó en Cristo, sino que también esté capacitado para que cada día ande más en su justicia? No seré perfecto, porque voy creciendo poco a poco y nunca tendré la medida de Cristo, sino hasta que esté con Cristo en gloria. Pero mientras vaya caminando en esta vida, cada día me pareceré más a Él, porque la gracia no es solo un tiquete para entrar al cielo, sino que es poder de Dios para transformación del corazón. La gracia no solo es justificante, reconciliadora, sino que también es santificante, cambia los corazones. El cambio sí es posible, aunque eso suene a partido político. Alguien dice, cambio sí es posible y piensa que estamos en un mitin político. Pastor, ¿está lanzándose de qué partido? No. La Biblia enseña de que sí, un ser humano puede cambiar. Para bien o para mal puede cambiar. De hecho, el que no está cambiando para bien, está cambiando para mal. No somos estáticos, o mejoramos o empeoramos. Pero el que está en Cristo, el que ha recibido la obra del Espíritu de Dios en su corazón para arrepentirse de sus pecados y para confiar en Él para su salvación, no solamente cree que recibió ahora la justicia de Cristo para poder entrar al trono celestial cuando muera, sino también cree que esa obra del Señor está siendo hecha en su corazón para que cada día se parezca más a su Salvador. De tal forma que déjeme decirle algo, entiende cómo es el pecado y la tentación. En Santiago capítulo 1, versículo 15, se dice que incluso a los creyentes todavía, porque no somos perfectos, debemos recordar que esto de humanidad, pecaminosidad y muerte sigue. Es decir, si usted es un ser humano, usted puede ser tentado, porque usted es un hijo de Adán. Pero si usted es creyente, usted se da cuenta que la tentación produce pecado y no le puede dar rienda suelta a la tentación en su mente. Usted empieza a darle vueltas al mal pensamiento, a la mala intención, a la tentación a pecar, ¡prum!, da a luz el pecado. Y el pecado dando a luz da la muerte. Entonces yo, por ejemplo, estoy tentado a agredir a alguien, a discutir con alguien, a decir un chisme de alguien, a burlarme de alguien, y si lo consigo empiezo a hacerlo, y si lo empiezo a hacer la consecuencia viene sobre mi vida. Me pueden meter preso, me pueden demandar, me pueden simplemente entrar en conflicto conmigo, puedo tener consecuencias, me pueden agredir, o puedo perder la familia, puedo perder mi pareja, puedo perder mis hijos, puedo perder lo que tengo, o simplemente puedo perder la paz en mi corazón. Y eso muestra que estamos muertos espiritualmente hablando. No estamos muertos físicamente. Ninguno de los que está aquí ha muerto físicamente, gloria a Dios, porque estamos vivos físicamente, pero mi deseo en el Señor es que estemos vivos espiritualmente, y cuando estamos vivos espiritualmente entendemos esto y luchamos contra ese proceso. Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo dice entonces, si la gracia reina, que es lo que termina diciendo los versículos del capítulo 5, y ya no reina la muerte, entonces pecaré más para que me den más gracia. Dice Pablo, no, en ninguna manera. Si yo fui libre de eso, no soy libre de la presencia del pecado todavía, porque soy tentado, pero sí soy libre de la esclavitud al pecado. Puedo resistirlo y vencerlo. Y entonces viene una lucha contra el pecado, como el capítulo 7 que leímos se muestra, pero viene una victoria continua sobre el pecado, como el capítulo 8 lo enseña, cuando vivimos guiados por el Espíritu de Dios. Hay victoria, hay continua victoria sobre el pecado. Y entre más luchamos, más victorias conseguimos y más santificados somos y más se nota que vivimos en justicia. No porque nuestra justicia sea la que pague la salvación, sino porque el Señor con su justicia pagó para que nosotros lleguemos a Él y para que acá vivamos cada día más como Él. Eso es el Evangelio. Humanidad, pecaminosidad y muerte. Cuando presentemos el Evangelio recordemos la reconciliación, la justificación y la gracia. Les recomiendo leer los versículos que finalizan el capítulo 5 en su casa. En conclusión, el que se arrepiente y confía en Cristo no deja de ser un ser humano. No es que se convierta en algo raro o un extraterrestre, no. Más bien pasa a vivir lo que Dios diseñó para el ser humano. Alguien dijo alguna vez, pastor, cuando yo me vine a convertir a Cristo, me arrepentí de mis pecados y confié en Él, entendí lo malo que había hecho y dije, qué tan terrible era mi forma de pensar y ver las cosas, ¿por qué actuaba de esa manera? Qué tonto era yo, qué terco era yo, qué ciego era yo, qué torpe era mi forma de pensar y de ver la vida. Y empieza más bien a vivir como debe vivir. Deja de excusarse por sus pecados y se arrepiente de ser pecador.
no solamente por los pecados puntuales, sino se entiende pecador en todas las áreas de su vida, aunque no todas hayan sido igualmente dañadas, todas están igualmente tentadas a corromperse, porque el pecado está en todas nuestras cosas, pensamientos y actividades, pero confía en la justicia de Cristo para perdonarlo y guiarlo en justicia. Por un hombre todos pecamos, pero por uno, también Jesucristo, el Hijo de Dios, que es Dios junto con el Padre y con el Espíritu Santo, que se hizo hombre en su humanidad, por ese uno, la gracia reina ahora para vida eterna a quienes se arrepienten y creen en Él. Amén. Ese es el ser humano. Recuerden, primer punto del Evangelio, Dios misericordioso y justo, tenemos que presentarlo en todo su esplendor. Segundo punto, lo vimos hoy, el ser humano, digno por ser criatura de Dios, pero también pecador y sometido a la muerte, necesitado de la justificación y la gracia del Señor Jesucristo. Solo en Cristo el ser humano puede ser transformado, y por eso la persona debe arrepentirse y creer en Él. Antes de orar, les pido por favor lleven en cuenta lo que hemos dicho. La semana entrante, el siguiente punto será hablar de Cristo y profundizaremos sobre su humanidad y divinidad, sobre cómo pagó activamente, un poco más de lo que dijimos hoy, siendo santo por nuestra santidad o justo por nuestra justicia, y cómo recibió nuestro castigo Él sobre la cruz. Pero por favor recuerde estos 3 puntos que hemos visto cuando presente el Evangelio. Le van a querer desviar cuando usted le hable a alguien de Cristo. Le van a preguntar por los extraterrestres, por los partidos políticos, por la economía mundial, por el globalismo, por la salud, por el coronavirus. Le van a preguntar por todas las cosas para que usted no les presente a Dios, al ser humano y a Cristo como la Biblia lo presenta. Y usted tiene esa labor en el Señor, sencillo, con palabras claras, hablar el Evangelio completo. Señor, te damos gracias en esta mañana, mi Rey, por permitirnos estar reunidos, buscando tu rostro y reconociendo, Señor, que somos seres humanos. ¿Quién es el hombre?, dijo el salmista en el Salmo 8 y en el Salmo 144. Que tú nos hayas constituido la corona de tu creación y que al mismo tiempo como seres humanos nos hayamos desviado. Que como Pablo lo enseña en Romanos, no hayamos cometido exactamente el mismo pecado que Adán, pero hayamos también todos y cada uno de nosotros pecado y fallado en hacer tu voluntad. Y aún así, Señor, tú nos hayas creado y ahora nos hayas dado vida en Cristo, y nos llames a confiar en que Él pagó por nosotros y que nos ha declarado justo su justicia, y que con su muerte pagó para que seamos vivos y tengamos esperanza de vida eterna, y que tu gracia nos dé vida, nos libre de vivir en transgresiones, injusticias o desobediencias, y que cada día más nuestro corazón viva conforme a tu voluntad, no perfectamente, pero sí genuinamente, Señor, por la obra de tu Espíritu en nuestro corazón. Perfecta es la obra de Cristo por la eternidad. Sabemos que hay un nivel de santidad, Señor, sin el cual nadie verá tu rostro, y ese nivel es la obra tuya trabajando en nuestros corazones. Ayúdanos a presentar este Evangelio tan claramente que las personas queden convictas de pecado y necesitadas del Salvador. Se sientan felices por haber sido creadas, pero se sientan tristes por su propio pecado y su muerte espiritual, y encuentren vida en Cristo, en su obra y en su salvación. No sé cómo más pedírtelo, Señor. No sé qué palabras, danos formas, pero sobre todo, danos el auxilio de tu Espíritu en nuestro corazón. Algunos de nosotros a estas alturas estamos viviendo tantas consecuencias de nuestro propio pecado. Algunos estamos viviendo consecuencias físicas, otros consecuencias espirituales en nuestras familias, en nuestras relaciones, en nuestros trabajos. Todos tenemos una marca que llevamos, Señor. Pecamos y hemos sufrido, pero en la medida en que tú nos transformas y nuestro carácter se parece más al tuyo, cada día andamos más en santidad
y menos sufrimos porque tenemos el gozo de la relación contigo de nuestro lado. Nos sabemos en paz, teniendo paz para con Dios. Justificados tenemos en Cristo paz para con Dios. Esa paz pueda venir en los corazones, esa paz pueda reinar en las almas, en las relaciones matrimoniales, laborales, de amistad. Que esa paz inunde nuestro corazón, porque el Dios que estaba en conflicto con nosotros, del cual éramos enemigos, ahora es nuestro Padre, ahora es nuestro Señor, ahora es nuestro Rey y está de nuestro lado. Gracias, mi Dios. Aleluya.